pasado 26 de junio, militares bolivianos montaron guardia con un camión blindado frente al Palacio de Gobierno en la Plaza Murillo. La insurrección liderada por el ahora excomandante del ejército, Juan José Zúñiga, quien tras poco más de 2 horas de agitación terminó destituido, detenido junto con otros 16 militares y a punto de ser procesado por terrorismo y levantamiento armado, buscaba que el expresidente Evo Morales no se postulara para las elecciones de 2025, así como también la liberación de Yanine Áñez, quien durante el golpe de Estado 2019 tomó las riendas del país y en 2022 fue condenada a 10 años de prisión por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución. La incertidumbre a nivel doméstico condujo a un rechazo político regional y en un coro casi unísono, tanto mandatarios de los países de América Latina como el secretario de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, rechazaron este intento de golpe de Estado e hicieron un llamado a respetar las instituciones democráticas y al diálogo. Aunque el intento de asalto militar al Palacio de Gobierno duró unas pocas horas, esta situación retrató la profunda crisis política que vive Bolivia. Para algunos, entre estos el ex general Zúñiga, lo ocurrido fue un autogolpe preparado para incrementar la popularidad del presidente Luis Arce. Para otros, es una muestra de la división política del movimiento al socialismo más partido de Evo Morales que ha gobernado durante los últimos 18 años. Y para otros, fue otro intento de golpe de Estado de la derecha boliviana para tomarse el poder. Con todo esto, en este nuevo episodio de Aldea Mundial, el podcast, analizaremos qué sucedió en Bolivia, cuáles han sido los factores que han incrementado esta crisis política y cuál podría ser su futuro. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén escuchando o viendo. Este es nuestro 10º episodio de Aldea Mundial, el podcast, en el que abordaremos un tema de suma importancia, o que lo fue, y que tendrá mucho que decirnos para las próximas semanas y meses, que es la crisis de Bolivia. Andrés, ¿cómo está? ¿Qué tal, Alejo? Muy bien, muy contento nuevamente acá grabando un nuevo programa en esta entrega quincenal que hacemos en Aldea Mundial, el podcast. Por supuesto, como ustedes ya lo pudieron ver en la introducción, pues vamos a hablar del tema de Bolivia. Y para eso, pues tenemos acá a un invitado muy especial que nos quiso acompañar el día de hoy. Tenemos a Manuel Camilo González, que es profesor de las Relaciones Internacionales en la Universidad Javeriana de Colombia y tiene un magíster en Ciencia Política de la Universidad de Salamanca. ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenido acá a Aldea Mundial, el podcast. ¿Cómo has estado? Hola, Andrés. Hola, Alejandro. Muchas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Bueno, Manuel, muchas gracias por tu espacio, por tus conocimientos que hoy nos vas a compartir y que en esta discusión vamos pues, a abordar, recordando siempre que el objetivo de Aldea Mundial es analizar, entender los sucesos de la vida internacional desde una perspectiva pues, científica, rigurosa, pero clara. Manuel, como lo decíamos en la parte introductoria, este intento de golpe de Estado duró un poquito más de 2 horas, evidencia una crisis. ¿Desde cuándo consideras tú que proviene esta crisis política en Bolivia? Bueno, yo me permitiría primero debatir si eso fue un intento de golpe. Okay. Y ya si quieres lo podemos hablar un poco más adelante sobre si efectivamente ese concepto, que muchas veces es muy manoseado y muy utilizado de alguna forma incorrecta, pues cabe para este caso. Pero yo creo que este sí es un síntoma muy importante sobre lo que está pasando en Bolivia y es algo que está sucediendo a la par de unos procesos que se están dando internamente pero también externamente a Bolivia, que tienen que ver un poco primero con la cuestión relacionada a un partido hegemónico como es el Movimiento al Socialismo en Bolivia, digamos en este nivel un poco más doméstico, más de Bolivia, pero también hay que hablar un poco sobre hasta qué punto también ese compromiso con la democracia liberal, si se quiere, es también un compromiso que comparten no solamente los actores y los gobiernos regionales, sino incluso los mismos actores bolivianos dentro de sus fronteras. Hay que decir también un poco que esto también favorece un poco la idea de hasta qué punto este tipo de procesos está muy ligado a la idea del desencanto que tiene el votante latinoamericano frente a la democracia, no contra los gobiernos. Es algo que ya ha pasado un poco la página del ciudadano y es que los gobiernos no atienden necesariamente esas, digamos, necesidades que tienen los ciudadanos, sino que ya la insatisfacción va en contra del régimen político, lo cual es mucho más grave, porque al final de cuentas la idea es que la democracia siempre sobrevive cuando hay alternancia de gobierno, pero cuando ya hablamos de que los ciudadanos empiezan a criticar, incluso a disentir casi que públicamente frente a la democracia, pues obviamente se abre un abanico de posibilidades sobre
que más allá de la democracia puede existir como régimen político, como una opción favorable para, obviamente, lograr generar esas, digamos, bienes y servicios que necesitan los ciudadanos. Entonces yo creo que hay una combinación muy importante sobre hasta qué punto los ciudadanos favorecen la democracia con sus implicaciones, es decir, que esto lleva tiempo, que esto necesita incluso de elegir personas que tomen decisiones sobre un conjunto más grande de personas incluso, pero también hay que hablar un poco hasta qué punto la democracia también es un sistema político que termina generando esos bienes y servicios que necesita la población. Claro, y es bien interesante, me parece interesante lo que dice Manuel en la medida que cuando uno hace remembranza, pues recuerda que Evo Morales, que pues digamos que es uno de los líderes fundadores del movimiento del socialismo, pues en su comienzo en los años 90, como diputado en el 98-99, no se consideraba que pudiera llegar a ser lo que hoy es, pero también vemos como esa transición, un movimiento, un avance del MAS, pero también un estancamiento, ¿no? Pero me gustaría, digamos que ya que inicialmente, bueno, Andrés, dale, ya te hago otra pregunta que me generó curiosidad, Andrés. No, sí, pues finalmente acá lo que quiere es más o menos como recorrer un poco lo que dice, bueno, finalmente lo que tú nos decías, aquí hay un problema de la democracia boliviana, pero y también del régimen político que se está aplicando, o que ha aplicado Bolivia en este momento, que se está aplicando. Entonces eso, como que hay un desgaste de uno y hay una necesidad de buscar espacios por el lado del otro. Entonces yo creo que eso puede sintonizarse muy bien en torno, digamos, llamémosle así, como la esencia de la crisis, ¿no? Como de dónde proviene en esencia esta crisis, porque finalmente Bolivia ha sido un país caracterizado por una continua inestabilidad política, pero segundo por una sociedad civil muy confrontativa, o sea, no, que busca generar unos espacios y respuestas de sus necesidades, de sus bienes y servicios, como tú lo decías, del gobierno que esté de turno, del régimen político que se encuentre en ese momento. Claro. Manuel, digamos al comienzo decías, no sé si se puede catalogar como un intento golpe de Estado, un término que ha sido muy manoseado, en muchas ocasiones utilizado de manera alarmista, ¿no es cierto? Pero digamos desde tus consideraciones, esta situación que se vivió, ¿lo puedes catalogar como un autogolpe, un intento de golpe o simplemente un motín militar? Bueno, yo tengo 3 hipótesis al respecto que no terminan por resolver la pregunta que me haces, pero de alguna forma da luces hacia dónde podemos ir para categorizar lo que sucedió en Bolivia hace una semana. Primero, efectivamente, la tesis del autogolpe, creo que fue la más mediática, es la más alarmista, es la que se barajó incluso debido a la poca efectividad de los militares para presionar al gobierno. Y es que si uno habla de autogolpe, esto quiere decir que hay un acuerdo entre el presidente y los militares para ir en contra de otro poder público, es decir, en contra del Congreso, en contra de los tribunales. Y el ejemplo más clásico es el ejemplo que tenemos de Alberto Fujimori en el 92, claro, cuando cerró el Congreso. Totalmente, la imagen es, digamos, paradigmática y es uno ve los tanques rodeando el Congreso, rodeando la magistratura, y ahí lo que refleja es que efectivamente los militares hacen una alianza con el presidente en el sentido de que favorece la concentración de poder de uno, en este caso el presidente, en detrimento de la separación de poderes respecto a los demás, digamos, actores que en este caso son el actor del legislativo y el actor judicial. Eso, si uno lo ve a la luz de Bolivia, no se dio. Por lo tanto, yo descartaría que efectivamente lo que sucedió en Bolivia fue un autogolpe. Segundo, es una tesis relacionada con lo que siempre se ha venido diciendo de los militares, y es respecto a la autonomía. Y es, como cualquier organización, como cualquier grupo, los militares tienen unos intereses. Esos intereses muchas veces terminan chocando con los intereses de los políticos, incluso con los intereses de la sociedad civil. Entonces, lo que aparece acá un poco con la evidencia, incluso con lo que dijo el general, pues ya ex general y ex comandante de las Fuerzas Armadas Bolivianas, es que decía que de alguna forma lo que está haciendo el gobierno es que está humillando al ejército. Por lo tanto, eso se puede interpretar de que efectivamente las decisiones que había tomado Arce van en contravía de sus intereses por parte, digamos, de los militares. Por lo tanto,
Aquí aparecen muchas definiciones. Puede ser un push, que digamos en jerga alemana es un empujón. Eso quiere decir que es una presión que ejercen los militares para que el presidente desista o vaya en camino hacia una decisión que obviamente tiene un beneficio para este sector, que este es el sector militar y castrense. Y lo otro es que también aparece la idea de que efectivamente los militares, cuando se movilizan, pues lo que tratan es de alguna forma es de favorecer una posición dentro del sistema político. Y es que aquí hay una confrontación muy interesante, y es que el MAS siempre respetó la autonomía de los militares. Pero como hemos visto con la crisis del 2019, que obviamente produjo la renuncia de Evo Morales, pues vimos que los militares no están tan muy cercanos al MAS. Y ahí esto es lo que refuerza un poco la idea de la autonomía de los militares. Entonces, en ese caso, lo que sucede y lo que he investigado un poco es que la reforma de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas haría mucho más subordinado al poder civil los militares. Por lo tanto, y si uno lo coloca y si tira un poquito más del hilo, seguramente habrá mucho más politización por parte del MAS frente a los militares. Por lo tanto, hay un conflicto respecto a la autonomía de este grupo. Y la tercera, hipótesis es que efectivamente los militares son árbitros de la política. Y hablamos de que cuando hay instituciones muy débiles en ciertos países, pues obviamente el actor que tenga los recursos suficientes, incluso la legitimidad suficiente dentro de los ciudadanos, pues obviamente es el actor que está llamado a dirimir los conflictos. Entonces lo que sucede es que necesariamente hay que hablar de las internas del MAS, es decir, la lucha entre Luis Arce y la lucha que se da contra Evo Morales. Entonces estas dos facciones del MAS pues obviamente están en una total rivalidad, y lo que aparece un poco en el análisis es que los militares tratan de decidir de alguna forma quién es el que tiene más poder, si Luis Arce o Evo Morales. Lo que aparece un poco también en este análisis, y es previo al golpe, el general Zúñiga había dicho Evo Morales no va más hacia las elecciones. Incluso de alguna forma dijo que podría detenerlo para evitar que eso sucediera, y eso de alguna forma refleja que los militares habían tomado una posición, por lo tanto inclinan la balanza hacia Arce. Y esto me recuerda un poco lo que sucedió en Honduras, que fue uno de los casos exitosos de golpe militar más recientes en América Latina, y es en un conflicto entre Manuel Zelaya, que era el presidente de Honduras, y los congresistas, incluso los congresistas del Partido Liberal, que era el partido de Zelaya, pues obviamente había el problema de que Zelaya quería reformar la Constitución. Y en Honduras, pues obviamente el Congreso siempre apoya la idea de que la Constitución no se mueve ni un ápice. Entonces los militares que hicieron, entraron a jugar a favor del Congreso, sacaron a Zelaya e incluso colocaron a Roberto Micheletti, que era el líder de la facción liberal en el Congreso, como presidente en reemplazo de Zelaya. Entonces, esa es la tercera, hipótesis que uno puede de alguna forma generar, y es que los militares entran como un actor, un árbitro importante dentro de la vida boliviana. Yo voy a partir acá de un asunto, y es que no descarto que la hipótesis 2 que menciona Manuel pueda combinarse con la 3, o sea, que se hayan sumado una serie de factores. Realmente yo digo, Manuel, yo creo que de muchas cosas que uno ha leído y demás, te lo tengo que decir, me parece que es muy concreto en señalar, estos aspectos que pueden ser muy complicados, pero que sin duda si uno analiza, los hechos y las frecuencias, pues, o sea, se combinan. A mí me parece, primero, pues, yo descarto un poco el tema del autogolpe, como primero por lo que se señala, y lo segundo, porque no veo, una sincronía de la colaboración y demás que pudiera llegar a generar, que los militares se hayan coludido con Arce para terminar como terminaron. O sea, es decir, es pegarle un disparo en el estómago porque sí, teniendo, un respeto y un capital político importante, los militares, es decir, pues hago acá la mímica para luego terminar en la cárcel, pues no tiene un sentido lógico. Pero lo que sí considero es que, puede sumarse esto que no conocía, lo de la reforma a la ley orgánica que nos comenta sobre el tema de las fuerzas militares, pero si juntas eso con la disputa y hacia dónde quería influir el ejército de cara a las elecciones que creo que ya son el próximo año, pues todo comienza a generar, algo mucho más consistente y mucho más sólido
para entender la dinámica del problema, que sin duda ahorita podremos ahondar un poquito más de esa división al interior del MAS, pero digamos que eso es como la semilla, creo yo. No sé, Alejo, ¿usted qué piensa? Yo lo que veo es, yo me inclino más que todo en la tercera, y digamos que a pesar de que sí ha habido un tema de la seguridad, digamos que hay que reconocerlo también, digamos, desde los gobiernos de Evo, la seguridad, la parte militar, ellos también le han dado mucho como que respeto a eso, no lo han dirigido tanto ellos. Veo que su principio, en un inicio con Luis Arce, él decidió darle un poco de fuerza a Eduardo del Castillo, que en este momento es el ministro del Interior. Creo que hay unas discusiones que en términos de seguridad me parecen interesantes, que podríamos abordarlo más adelante. Es el tema de las discusiones realmente, principalmente con la detención de Maximiliano Dávila, que era uno de los jefes pues de antidrogas que al parecer querían enlodar, al parecer, a Evo Morales con un informe de la DEA para temas de extradición y temas de narcotráfico, y que creo que ahí podría eso animarlo, pero me inclino más en la tercera, en la medida que esta crisis, que más adelante también lo podemos abordar, es la crisis entre arcistas y evistas, ¿no? Que es, digamos, la principal discusión que existe en Bolivia. Yo me abstraigo por completo de la primera, en la medida que ningún militar, o sea, los militares también tienen códigos de honor y también tienen unos códigos de funcionamiento, y ellos tampoco van a quemar una vida militar, porque además para llegar a esos cargos han tenido que superar diferentes niveles de educación, pero también de cumplimiento de misiones, y que no creo que simplemente porque un presidente se lo diga, pues un militar, y digamos, coincido con lo que Manuel plantea, que el ejército pues también termina teniendo unos intereses, también dentro del mismo ejército los generales tienen unos intereses, y que además no creo que hubiera sido un autogolpe, primero porque, como les decía, entre los militares hay unos códigos y hay un respeto a la honorabilidad de su trabajo que no lo van a terminar perdiendo en 2 horas y media, ¿no? Y lo segundo también creo que es la cohesión interna, ¿no? La cohesión lo que vimos fue en la ciudad, pero no vimos en la parte rural, no vimos movimientos militares fuertes en otras zonas, digamos Santa Cruz, Cochabamba, que son regiones fuertes, todo muy tranquilo. Entonces también creo que ese elemento de autogolpe lo separo. Tengo mi inquietud, no sé, de pronto lo que creo que Zúñiga, que era el general en ese momento, toma esta decisión porque sabía que después de esa entrevista que dio, sabía que lo iban a retirar, que quiso darle un componente como de movimiento social, hablando de Áñez y ¿no? de liberar, como dándole un componente político para salvarse. O lo otro realmente es si las facciones, y ahorita lo podemos determinar también, si la derecha boliviana también lo estaría buscando, también como una opción. 2019, un gobierno también con problemas económicos, con debilitamiento del MAS, ¿por qué no? Un chance de irnos con la derecha tratando esto. Andrés. A eso quería yo hacerle la pregunta. Ahorita vamos a andar un poquito más en las facciones políticas de Bolivia, pero pues acá ya que surge, tú planteas esta tercera hipótesis que era medio el ejército terciando en medio de la discusión entre estos dos líderes políticos, pero digamos, es posible presentar que digamos hayan terciado a través de un interés no de favorecer, no a alguno de los dos, sino de poder potencializar una tercera fuerza política que puede ser la derecha, ya sea no Áñez, que está en la cárcel, pero sí lo que ya representa todo este sector de Santa Cruz. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es viable esa opción también, digamos, dentro de esta hipótesis que planteas? Bueno, no creo y no lo veo que incluso el ejército haya tomado una posición propia. O sea, si uno se da cuenta, el discurso, las declaraciones de Zúñiga son literalmente espontáneas, no son totalmente preparadas. Habla un poco de cambiar el gabinete, por eso hay mi inquietud siempre sobre esto es un intento de golpe porque no se sabe cuál es el target, el objetivo. ¿Es derrocar al presidente Arce o es sacarse del gabinete a esas personas que no dejan avanzar a los militares dentro de la toma de decisiones? Es un poco como la pregunta que yo me hago sobre, bueno, si es un golpe de Estado, necesariamente el target, el objetivo es el presidente, tienes que removerlo. Entonces, yo no lo veo porque aparecen, no solamente cambiar el gabinete, sino que empiezan a aparecer ideas muy vagas, reestructurar la democracia.
liberar presos políticos, hay que recuperar el país. Es decir, no es un discurso coherente de un militar que efectivamente tenga pretensiones políticas. E incluso yo creo que hay un precedente sobre eso, y es en 2019 los militares no se involucraron para nada en la crisis, solamente fueron unos espectadores pasivos, y solamente cuando la seguridad en términos un poco del orden público se volvió un tema muy importante para la crisis política boliviana, particularmente porque la policía se amotinó, ahí sí los militares dijeron: señor Evo Morales, les sugerimos que se vaya al poder. O sea, ni siquiera fueron los militares rodeando la casa de gobierno para decirle se tiene que ir, sino que en un discurso, digamos, muy sobrio le dijeron tiene que irse, ¿sí? Entonces los militares están tomando una posición, yo creo que es más subsidiaria que activa. Es decir, los militares, y yo creo que esto es algo que se da en América Latina después de la tercera ola de la democracia, es no vamos a ver generales tomándose el poder y siendo presidentes de sus países. Van a ser militares que están apoyando una o dos facciones. Prácticamente es una especie como de poder moderador en términos de los conflictos políticos que se dan entre los actores, partidos o facciones incluso dentro de un mismo país. Entonces, no veo muy claro eso, e incluso el rechazo de la oposición boliviana a la derecha, de decir, venga, no aceptamos tampoco este teatro que está pasando. Eso ya también de alguna forma te dice que la derecha boliviana de alguna forma reconoce sus errores de 2019, porque si hay algo que le pesa a la derecha boliviana es el estar asociada con la idea de que rompieron el orden constitucional, aunque ya Evo lo había roto, digamos, en 2017, queriéndose reelegir. Entonces, yo creo que no es muy claro si efectivamente los militares sean una tercera fuerza en medio de las disputas dentro del MAS, pero también entre el MAS y otros actores, particularmente de la derecha, sino que incluso es simplemente como un peso dentro de una balanza que obviamente hoy está totalmente desequilibrada en términos obviamente políticos hacia el MAS. Es decir, la derecha boliviana en estos momentos, si se quisiera irse a elecciones, seguramente no sería protagonista, salvo que aparezca una crisis política que puedan aprovechar. Claro, a mí me parece interesante otro actor que no hemos mencionado y que me parece fundamental fue la sociedad civil. Yo creo que, digamos que cuando Evo Morales dice salgamos a la calle, hay un intento de golpe, ¿no? Creo que también Bolivia, como lo decía también Andrés en un inicio, pues es un país activo y que después del 2019 se volvió también reactivo, ¿no? Es decir, activo en la medida de que presidente que no le gusta lo sacaban, ¿no? Es decir, tiene un tema organizativo fuerte, pero se ha vuelto también, o se convirtió reactivo cada vez más en la medida que ya no quiere, digamos, aceptar este tipo de elementos de intentos de golpe. La abrió en 2019, una crisis política, una inestabilidad, con unas consecuencias económicas claramente que están en marco de una pandemia, pero que obviamente creo que eso es un componente muy importante, que dentro de esa crisis que habla Manuel al inicio, que yo comparto esa visión, hay una crisis dentro de la democracia a nivel general, pues me parece algo particular, porque juega un papel relevante también en la toma de decisión y que también nos da a entender cuál es el nivel organizativo y el nivel de actividad de la sociedad civil o los movimientos, al menos. Y otra cosa que me gustaría también pues, digamos, precisar, o bueno, no precisar, como adherir, es que yo creo que claro, el objetivo de los militares sería retirar al presidente, porque además, si fuera otro elemento, se hablaba de que, digamos, el general estaba buscando cambio de ministro de defensa, pues digamos que los militares también utilizan otro tipo de mecanismos de presión para hacer esos cambios internos institucionales, ¿no? Es decir, saben los mecanismos que pueden utilizarlo y que saben que no es necesario ir hasta un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado para hacer esos cambios que quisieran hacer. Entonces, por eso también coincido con esa perspectiva de Manuel, en el sentido que eso no fue un autogolpe, Andrés. Yo agregaría un par de cosas que yo creo que has rescatado muy bien tanto Andrés como Alejandro, y es: un golpe no se hace en la tarde, un golpe se hace en la madrugada, al amanecer, porque ese es el factor sorpresa. Un golpe necesita de planificación de semanas, de meses incluso, y sobre todo, si hay algo que es un factor de éxito en todos los golpes, es la cohesión de las Fuerzas Armadas.
Es decir, esto no es de que un cuartel se subleva y toma el poder, no, porque seguramente si lo toma y si logra obtener el poder, seguramente es un poder que va a ser muy efímero en el tiempo. También hay que decir, y yo un poco me echo un poquito más hacia atrás, creo que las experiencias autoritarias han forjado ese papel reactivo que bien comentas, Alejandro, de la sociedad civil boliviana. Si uno se da cuenta cuántos golpes de Estado ha tenido Bolivia, cuántas dictaduras ha tenido Bolivia, pues literalmente Bolivia no ha tenido mucha democracia que digamos, mucho periodo democrático que digamos. Y eso si uno lo podría comparar incluso con Argentina, que también es una sociedad civil muy movilizada y que es muy recelosa del papel de los militares en política, uno también puede entender por qué los bolivianos, ante el papel que ejercieron estos militares, se echaron a las calles para decir no al golpe. Entonces yo creo que esas experiencias autoritarias, que conllevan muchas cosas, violaciones de derechos humanos principalmente, es lo que ha generado que la sociedad boliviana sea un actor muy importante a la hora de detener cualquier intento golpista y que todo proceso político se genere y se tramite por los cauces institucionales. Entonces, lo que sí me queda importante también de entender es tal vez como un dilema, y es si la sociedad civil boliviana sigue siendo así, ¿por qué es muy, de alguna forma muy ligada y muy asociada a utilizar la fuerza? Y no solamente la fuerza militar, porque ya lo vemos con los militares, sino también la fuerza de las calles, porque eso es otro factor importante, y es, si no son los militares, seguramente el otro medio para tratar de conquistar demandas, derechos y demás, van a ser las calles. Entonces, seguramente esto también tiene que ver un poco con digamos, ese desapego que hay con la democracia y particularmente con los mecanismos de la democracia. Yo quiero, ya hablamos un poquito de golpe, que si fue, que si no fue, pues, qué es lo que juega ahí. Pero realmente, y lo que hablamos al principio, pues esto es un reflejo de una crisis, o sea, esto es una manifestación, o por lo menos yo considero de una crisis política que viene viviendo Bolivia desde hace unos años. Preguntaba más entonces, miremos un poco rápidamente históricamente, o sea, llega Evo Morales en el 2007 y para mí, o sea, y esto lo hablo a término personal, para mí los dos primeros gobiernos de Evo, hay un cambio radical en Bolivia, o sea, hay un cambio económico, político, social, de un país, pues, sumido en muchas cuestiones muy complicadas en estos dos temas, y logra, digamos, darle un giro y un viraje. Esto ayuda a consolidar una apuesta política que es el MAS, un partido político potencializándose cada vez más fuerte, y pues hay una ruptura, que es esta ruptura del régimen que hablamos, y es esta necesidad que hace Evo Morales de buscarse la reelección, ¿no?, por tercer mandato. Y pues a costa incluso de una negación previa de un órgano judicial tal que se va a presentar, y comienza todo esto. Entonces acá va una pregunta, y hemos hablado también, de la lucha al interior del MAS. Entonces sucede lo del 2019, que ahorita si algo puedes ahondar para las personas que no conocen qué fue lo que pasó en el 2019, y hay elecciones, y gana otra vez el MAS a cabeza de Luis Arce. Pero vuelve a surgir, como ha sucedido en otros países, que lo que uno creía que podía ser un movimiento político con mucha capacidad organizativa por el tiempo y demás, fue como un monopolio de un líder, y al ver disminuido su poder, pues genera un fraccionamiento. O así lo podemos entender, para que podamos explicar, que nos ayudes a explicar y a entender un poco por qué se da esta división en el MAS, por qué tenemos por un lado a Evo Morales y por otro lado a Luis Arce, el actual presidente, elegido por el MAS, respaldado en su momento por Evo Morales, en esta franca lid de lucha interna que lleva al país, o por lo menos yo lo considero así, a una crisis política actual. Bueno, hay varias aristas. La primera yo creo que tiene que ver un poco con el cambio económico. Conocen un poco que efectivamente Bolivia tiene recursos naturales muy importantes, sobre todo el gas, ahora el litio, y efectivamente Bolivia se caracterizó por ser un país estable durante las dos administraciones del MAS antes de Arce, es decir, las dos administraciones de Evo Morales, en las cuales pues obviamente el país no solamente tuvo más exportaciones de gas, sino que también tuvo más reservas internacionales. Al tener más reservas internacionales, eso obviamente permitía que el país no tuviera inflación,
Entonces, eso fue lo que se conoció en su momento como el milagro boliviano. Y es que a partir del boom de las commodities, el boom de las materias primas, el país de alguna forma evitó no solamente la inflación, sino que el país siguió creciendo. Ahora, ¿qué sucede? Y esto es lo que sucede con la gran mayoría de países de América Latina. Es que su matriz productiva es una matriz productiva primaria. Y por lo tanto aparece este concepto que me parece fantástico de la lotería de las materias primas. Entonces, cuando una materia prima es muy demandada, los estados tienen muchos ingresos, por lo tanto, esto beneficia un poco la idea de tener más programas de redistribución económica, como sucedió, por ejemplo, en Bolivia, como sucedió en Ecuador, como sucedió incluso en Venezuela. Pero lo que sucedió después fue que cuando la materia prima, el gas, no fue muy demandado en los mercados internacionales, pues obviamente empezamos a tener pérdidas. Y eso lo que hace es que el Estado, con esas provisiones que se hacen a través de los programas sociales, se empieza a contraer. Eso significa obviamente recortes y obviamente protestas. Entonces, de alguna forma, y como lo decía algún estudioso que leí en algún momento, pues muchas veces la clase media no quiere perder lo que ya ganó. Y en ese momento, en 2019, pues obviamente empezó a perder lo que había ganado durante Evo Morales. ¿Qué sucede? Esto se conjuga con una segunda arista, que es la arista política. Y tienes a Evo Morales en 2017, ya cercano a dejar el poder, pero decide, de alguna forma, manipular, amañar al Tribunal Plurinacional para que efectivamente haga una interpretación de la Constitución a partir de un concepto que es que la reelección es un derecho humano. Entonces, esa idea del derecho humano, pues obviamente caló hondo en el tribunal, que dijo, sí, el señor Evo Morales puede de alguna forma candidatarse para la reelección, pero Evo Morales tomó una decisión un poco controvertida, es llevar esa decisión a un plebiscito. Y con lo que no contaba Evo Morales es que le dijeran que no. Efectivamente le dijeron que no, entonces lo que hacen y suelen hacer muchas veces estos líderes populistas y aspirantes a, digamos, a ser autócratas es, pues obviamente si me dicen que no, pues insisto mucho más. Insistió tanto que lo que hizo fue, pues, violar la voluntad popular, haciendo que se generara un fallo de un tribunal constitucional a favor de la idea de que se podía reelegir. Hasta ahí, pues obviamente Evo Morales logró de alguna forma saltarse la talanquera e ir como candidato a las elecciones de 2019. ¿Qué sucede en las elecciones del 2019? Que esto, y aquí hago un paréntesis, en ese momento, y eso es algo muy importante, la OEA avaló esas elecciones con Evo candidato. ¿Y por qué avaló esas elecciones? Porque Evo Morales le dio el apoyo a Luis Almagro para que se reeligiera. Entonces, si ustedes notan ahí un poco la negociación, Luis Almagro avala la elección a cambio de que Evo Morales obviamente pues participe en las elecciones. Cierro ahí el paréntesis un poco internacional. ¿Qué sucede? En 2019, lo que sucede es que las elecciones hacen que el candidato que gana, pues obviamente tiene que tener 40% y una diferencia del 10% frente al opositor. Lo que hizo la oposición muy inteligentemente fue votar por uno de ellos, y lo que hizo fue reducir efectivamente esa diferencia que le permitía a Evo Morales lograr el tercer mandato. ¿Qué sucedió? Evo Morales dijo, no, yo soy el ganador de esas elecciones, incluso pues mostró unas cifras un poco falsificadas, y la OEA, que en su momento lo había apoyado, dijo, no, aquí hay fraude. Esa llamada de la OEA pues básicamente fue la que empezó a movilizar a la gente. Y quienes se movilizan pues obviamente son los de la media luna boliviana, que son los departamentos de Beni, Pando y Santa Cruz. Entonces, movilizaron a la gente de los sectores urbanos particularmente contra la idea de que pues, Evo Morales se iba a reelegir. Y pues obviamente lo que hemos visto es protestas, el amotinamiento de la policía. Esto es muy importante porque, de nuevo, se contrae el Estado, por lo tanto los salarios de los policías caen y obviamente estos policías descontentos se suman a esta movilización y los militares son los que dan la última, de alguna forma, jugada, y es sugerirle a Evo Morales que se vaya. Efectivamente se va. Evo Morales se exilia en México, después en Argentina, y sucede algo muy importante, y es que se creía que el MAS estaba muerto, es decir, se creía que si Evo Morales salía de la escena política, el MAS quedaba totalmente liquidado. Lo que no entendieron
los del gobierno de facto en ese momento y la derecha boliviana es que el MAS tiene una particularidad y es que no es un partido, es un partido movimiento, un poco para complicar más las cosas. Y es que tiene una estructura burocrática, pero cuando esa estructura burocrática obviamente se bloquea, lo que se activa y se suele activar muy bien son los movimientos sociales que están a favor de ese, digamos, de ese partido político, de esa estructura burocrática. Por eso es que efectivamente en 2020 el MAS vuelve a la presidencia, porque no es tanto el partido, porque el partido obviamente lo manejaba Evo Morales, pero obviamente a la voz de que había que retomar la presidencia, lo que se moviliza con mucha más fuerza es el movimiento político, es decir, las organizaciones de base. Entonces, eso es lo que hace que Luis Arce llegue al poder, porque obviamente Evo Morales estaba inhabilitado y pues obviamente estaba en el exilio. Entonces, eso genera que efectivamente llegue Arce. ¿Y quién es Arce? Arce es el ministro de Economía, exministro de Economía de Evo Morales, el arquitecto del milagro boliviano. Entonces, aquí empiezan a aparecer, y es la tercera arista, las divisiones del MAS. Y tenemos un Arce mucho más técnico que político, es decir, un poco la antítesis de lo que podría ser Evo Morales. Y dos, está el asunto que bien mencionaba Alejandro y es muchas veces los presidentes que han tenido larga influencia en la política quieren pues tener bajo su control los delfines. Y eso es algo que hemos visto con Uribe Santos, con Correa y Lenín Moreno, y pues obviamente no escapa en el caso boliviano entre Evo Morales y Luis Arce. Entonces, lo que hizo Arce fue que en su nominación de gabinete prácticamente sacó a toda la facción evista del MAS del gobierno. Y lo que hizo la facción evista del MAS fue que, si no colocan gente en el gobierno, pues yo hago que la parte del parlamento, del MAS que está en el parlamento, pues obviamente vote con la oposición de derecha para bloquear a Arce. Ahí básicamente fue el divorcio, porque efectivamente no se podía comprender un poco cómo la facción de un mismo partido estuviera colaborando con la derecha que incluso lo sacó en 2019. Entonces, obviamente, aquí vemos un poco de juego de tronos, si se quiere, sobre ese control no solamente del partido, sino incluso del país. Sí, a mí me gustaría agregar una cosa que me parece importante y que no podemos dejar de lado, y es que cuando Evo Morales termina en Argentina, después de haber pasado por México, cuando él retorna se da cuenta que el MAS tiene unos cambios muy importantes, ¿no? Es decir, que durante la campaña Luis Arce y David, se me olvida el apellido siempre de él, Chanquehuanca, pues en ningún momento mencionan a Evo Morales. De hecho, ellos saben que, como bien lo dice Manuel, estos presidentes que ya mucho tiempo son de amores y de odios, ¿no? Correa fue también otro caso clave en esto, de esos odios y amores. Y eso fue lo primero. Evo Morales dice, bueno, aquí hay un partido que ha cambiado, ya no me tienen en cuenta a mí, he perdido escenario político. Dos, creo yo que también Evo Morales tiene un tema de persecución, un delirio de persecución. Lo decía anteriormente que lo querían vincular con un proceso de narcotráfico. Evo Morales es fuerte en Cochabamba, que es un punto central de producción de mata de coca. Incluso Luis Arce había mencionado que Cochabamba era un lugar donde se han encontrado más sitios de cocaína, producción de cocaína. Un tema que Evo Morales desde el 98 ha luchado para desatanizar la mata de coca, ¿no es cierto? Entonces creo que ese segundo factor que también está colindando con un ministro de Luis Arce que es clave, que es Iván Lima, que es el ministro de Justicia, que muchos evistas lo consideran que tiene mucha influencia en los tribunales, ¿no? Y que en ciertas ocasiones Evo Morales lo ha acusado de tener una empresa que demanda contra el Estado y que en esa intercambio de señalamientos, pues Lima la ha mencionado que posiblemente pues lleven a Evo a los tribunales. Esto también ha aumentado la psicosis de persecución de Evo Morales fuerte. Y creo que el tercer punto que tampoco podemos dejar de lado es que también, por ejemplo, el PS1, que es el partido con el que Luis Arce, pues digamos, él no viene del MAS, digamos, no es uno de los fuertes del MAS, se fue introduciendo de manera progresiva. El PS1 fue un partido que durante los años 90 pues terminó desapareciendo cuando la Unión Soviética se cae también y desaparece, y durante el último año se ha buscado la posibilidad de
darle nuevamente la personería jurídica al PC1, ¿no? Y que posiblemente Luis Arce también esté tal vez haciendo esa división bastante fuerte dentro del MAS y que sin duda alguna pues Evo Morales no va a querer que ese partido que lo ha consolidado termine dividiéndose y dando opciones pues para otras posibilidades, ¿no? Y yo creo que con esto termino, creo que esta situación de Bolivia, y me parece muy interesante todo lo que fue el MAS, y por eso decía, creo que cada país, y hay que entenderlo desde un ejercicio dialéctico entre sus fuerzas y transformativo en el tiempo. Creo que obviamente se consolidó, hoy tiene un estancamiento y esa hegemonía llegó a un cansancio. Y ese cansancio también interno y doméstico, es decir, interno dentro del movimiento, pero también hacia la sociedad, también está buscando cambios. Pero digamos que coincido con lo que dice Manuel y quisiera reforzarlo en el sentido de por qué Luis Arce llega de nuevo. Y no solamente es porque es un partido burocrático, sino el movimiento. Y quisiera que entre ese movimiento agregarle algo. No hay que olvidar que el MAS también llega con una fuerza de las mayorías que siempre o históricamente fueron relegadas en la sociedad boliviana, ¿no? Es un país caracterizado por un alto grado de comunidades indígenas, campesinas, ¿no es cierto? Y que siempre fueron relegadas por una élite económica, política, y que creo que eso logró consolidar y que por eso también es la acción y reacción de muchos de estos movimientos sociales donde dicen, no más, no queremos volver a ese pasado en el que vimos que era una pequeña élite de Santa Cruz, ¿no es cierto?, que gobernaba y que obviamente siempre lo relegaron. Ahora, con esto termino y yo también creo que estamos viendo esa contradicción misma entre que uno podría ver en los movimientos marxistas y la democracia, ¿no? Es decir, esos movimientos marxistas que buscan siempre líder, un centralismo democrático único y en donde en muchas ocasiones esa democracia termina también coludiendo y haciendo que no se obstruya y termina generando estas crisis internas que se materializan en lo doméstico y que ya vamos a analizarlo en lo regional, ¿no, Andrés? No, pues sin duda yo creo que inicialmente yo creo que el relato que nos cuenta Manuel me parece totalmente, nos sitúa donde estamos. Yo creo que eso es preciso, ya tocamos un poco el alma de la crisis, el relato que nos acabas de contar y cómo eso terminó sumándose con ciertos factores indistintos pues a lo que sucedió el 26, pues lo que sucedió en esta acción de los militares, intento de golpe, bueno, como lo queramos llamar, yo creo que más como una acción, no sé cómo mencionarlo en esto, pero pues pero en esta situación que se dio. Ahora bien, esta novela, que uno lo puede contar a modo de chisme y queda súper chévere e interesante, pues sigue desarrollándose. O sea, la crisis, el rompimiento entre estos dos sectores, el interior del MAS, es vigente. Como ya lo dijo Alejandro, hay una intención por parte de Arce de, si quiere desvincularse un poco del MAS, crear como un partido propio para poderse presentar nuevamente. Yo creo que él también tiene esa intención de presentar su nombre nuevamente para la reelección del próximo año, pero también está Evo que quiere presentarse, ¿sí? Y supongo que la derecha también va a querer presentarse. Entonces, vimos en el marco de esta acción militar, de este intento, que tanto Evo como Arce fueron los que alertaron y más o menos ahí se generó como una sincronía entre ambos. Sin embargo, una vez pasa todo esto, Evo comienza a cobijar un poco el discurso que venía, que por si se promovió desde la derecha boliviana, decir que esto fue un autogolpe. Y ha venido con esos comentarios, con esas declaraciones. Ahora, ¿qué podemos esperar? Porque pues acá ya es escenario, ¿no? O sea, el rompimiento existe, ¿hay posibilidades de que se logre solventar esta crisis o es prácticamente innegociable o ya es un rompimiento claro al interior del MAS entre el presidente Arce y Evo Morales y van a irse hasta las últimas del próximo año en las elecciones? Va a agudizarse esta crisis, digamos, en el sentido de que Evo va a levantar la bandera de esto fue un autogolpe, nos timaron a todos, buscaba era más popularidad. ¿Cómo ves tú este escenario próximo
porque pues todo se mide en elecciones y yo creo que la oportunidad, si hay uno de los dos representa, digamos, si solo existe un candidato que venga del MAS o que sea del MAS, pues va a ser muy difícil derrotarlo por parte de la derecha, pero digamos, si se forma esta división, puede abrirle un camino para que la derecha pueda buscar camino por vía electoral, pues un desarrollo. Y de ser así, y ya con esto acabo, que yo sé que estoy colocando muchas cosas, ¿tú quién crees que sea el candidato que más apoyo pueda recibir, Arce o Evo? O sea, en Plata Blanca, o sea, el movimiento que finalmente es los movimientos sociales, el indígena, el campesino, bueno, todo esto, los cocaleros, el de la sociedad civil, los sindicatos, ¿a quién pueden terminar respaldando? ¿Se van a dividir o tienen una predilección por alguno en particular? Bueno, el rompimiento es clarísimo. Yo creo que una de las inferencias erróneas que hicimos a priori muchos analistas es que con esta sublevación militar, el MAS por lo menos se iba a cohesionar. Es decir, tenemos unos militares que están tratando de tomarse el poder y el poder lo tenemos nosotros. Digamos que la inferencia era, bueno, se van a unir, va a haber una cierta cohesión frente a un rival, un enemigo externo. Pero lo que estamos viendo desafortunadamente es que Evo Morales paradójicamente está explotando este discurso que muy bien dices, Andrés, sobre el autogolpe. Es decir, está tomando una oportunidad que era para unir al MAS como una especie de arma para obviamente liquidar y obviamente minar mucho más el apoyo de su rival dentro del partido. Entonces, esto no favorece en absoluto las apuestas a favor del MAS, porque aparecen dos escenarios. Si va a Arce, seguramente una parte del MAS no querrá irse con él por dos razones. Uno, porque o está con Evo, o dos, porque efectivamente no se quieren asociar con un gobierno que le ha ido muy mal en términos económicos. Entonces, eso básicamente hace que las bases del MAS efectivamente le digan no a Arce. Por otro lado, si la idea es la candidatura de Evo, pues constitucionalmente está inhabilitado, no puede ir. Y lo que pasa muchas veces con los movimientos personalistas es no hay más allá de esa persona que obviamente fundó y obviamente le ha dado vida a ese movimiento. Obviamente hay experiencias exitosas, como por ejemplo el peronismo después de Perón, pero es muy difícil pensar un MAS sin Evo, porque es una fuerza motora, porque efectivamente su trayectoria como líder cocalero y obviamente como diputado y como político, incluso ya como presidente, pues ha sentado un legado muy importante a favor de las bases del MAS. Entonces yo lo que creo es que hay un laberinto, porque por un lado tienes un mal menor, que es el caso de Arce, pero que te puede generar muchas probabilidades de que pierdas la próxima elección y obviamente caiga en manos de la derecha, y ya hablaremos un poco sobre qué poder es el candidato. Y por el otro lado tienes al MAS con Evo, en el sentido de que pues, constitucionalmente no puedes ir, y obviamente eso incluso puede generar reacciones a favor de una medida de fuerza. Si los militares ya han dicho, y por lo menos el comandante en su momento dijo que no iban a permitir que Evo participara, pues ¿qué queda esperar incluso de la oposición boliviana? Que si bien de alguna forma rechazó esa sonada militar, pues obviamente no creo que vaya a rechazar una movilización como la del 2019. Y obviamente ahí los militares podrían tener ese papel subsidiario que hemos hablado. Ahora, ¿qué pasa con la derecha? No veo, digamos, un candidato muy sólido. Yanine Áñez está en la cárcel, acusado pues obviamente por los hechos del golpe de Estado del 2019. Está Camacho, pero también está en la cárcel. Camacho es el gobernador de Santa Cruz, pero por una serie de líos judiciales también ligados a lo que pasó en 2019 también está en la cárcel. Y aparece uno que es tal vez un viejo conocido, que es Carlos Mesa, que fue expresidente de Bolivia durante 2004-2005, si no estoy mal. De hecho fue el que prácticamente precedió a la llegada de Evo Morales. Es un connotado político y es un gran académico en ese sentido sobre la historia de Bolivia, tiene unos buenos documentales, y que en su momento participó contra Evo Morales y fue el que literalmente le recortó distancia en esas elecciones de 2019. Entonces, no veo mucho, digamos, como mucho de dónde escoger. Seguramente Carlos Mesa buscará la candidatura.
pero tampoco es muy probable porque no lo hemos visto como muy, muy activo a la hora de recoger este apoyo. Y seguramente con lo que ha pasado en el país, pues obviamente muchas veces el ir a las candidaturas, el ir a las elecciones, pues también termina siendo, digamos, un gran riesgo de perder capital político. Y un ejemplo de eso es el propio Luis Arce. Es decir, trató al final de cuentas de levantar al MAS y obviamente lo que está haciendo el MAS es hundirlo a él en el poder. Y lo mismo puede pasar con la derecha, en un país que literalmente se está volviendo ingobernable, porque no simplemente son los militares haciendo sublevaciones, sino que incluso aparece el riesgo de que ya sea la sociedad civil históricamente muy activa la que se empiece a movilizar frente a lo que puede ser un gobierno de derecha. Y recordemos que el presidente está casi que fresco. Las guerras del gas, las guerras del agua, es decir, seguramente un gobierno de derecha buscará, frente a la crisis económica en Bolivia, ser, digamos, un gobierno muy austero que busque reducir mucho más el Estado. Y seguramente eso no están muy preparados los bolivianos ya después de prácticamente 2 décadas de un estado de bienestar boliviano que obviamente ha tenido una expansión del Estado grande. Entonces seguramente no veo yo que Carlos Mesa, sea, digamos, una buena carta para la derecha boliviana. Una pregunta cortica. En este escenario, aparte de Evo, digamos que Evo no logre constitucionalmente y no logre mañana la posibilidad que se le avale el Tribunal Electoral una candidatura, ¿hay alguien interior del sector evista que tenga un potencial para presentarse, digamos, como ser el referente de Evo Morales en las próximas elecciones? No lo veo. Yo creo que la facción de Evo es Evo mismo. Y de nuevo, el problema de los grandes personalismos, es decir, sin el líder natural, como que no hay nada, no hay opción, no hay mañana. De pronto Arce sí tenga una carta y podría ser incluso el vicepresidente Choquehuanca, que en su momento fue muy aliado de Evo, pero que últimamente se ha distanciado de él en ciertas posiciones y puede ser esa pieza clave más centrista, mucho más moderado que incluso Arce, en términos económicos, sobre todo particularmente en planes de ortodoxia económica, que puede como ser un híbrido importante y puede ser una buena carta del MAS para las elecciones de 2025. Pero en la facción de Evo, seguramente no hay más opción que él. Sí, yo concuerdo con Manuel. De hecho, creo que hay más opciones dentro de los arcistas, posibilidad claramente dentro de su posible también división interna que exista, y también coincido con el nombramiento de David Choquehuanca, porque además él fue canciller de Evo como hasta el 2017 y de hecho fue retirado. Evo lo retiró porque empezó a ganar mucho adepto para que fuera el presidente o que lo continuara, y creo que él podría ser una persona interesante frente a esa candidatura. Yo quería agregar en ese contexto que nos describía Manuel. Yo creo que eso nos refleja un poco también de la crisis de la democracia que no solamente está viviendo Bolivia, sino toda América Latina. Es decir, hay una crisis, creo yo, desde dos aristas. Uno, una crisis de ideología política, que en este caso no lo veo tanto en Bolivia. Creo que sí lo han podido consolidar mucho con un éxito económico que hoy vive una dificultad, pero que en términos ideológicos creo que lo tienen de alguna manera arraigado en estas casi 2 décadas, pero creo que sí comparte la crisis de liderazgos. Creo que en América Latina hay una crisis, y muy en específico en estos países progresistas o con gobiernos progresistas, que hacen unos gobiernos magistrales con mucho respaldo popular, pero llega un momento en donde no logran conectar esa continuidad dentro de sus líderes. Lo vimos con Venezuela, lo vimos con Correa en Ecuador, lo vimos en Argentina, que terminan en Brasil, que terminan tratando como de aliarse con algunos que después los dejan a mitad de camino y que por lo tanto tienen que tomar esas actitudes autoritarias o de tendencia autoritaria que sean solo ellos. Entonces creo que Bolivia puede reflejar, no tanto una crisis de ideas, porque creo que eso lo han consolidado en estas casi 2 décadas, pero sí en una crisis fuerte en términos de liderazgos. Ahora bien, creo yo que hay que poner la lupa en los siguientes meses hasta las próximas elecciones, que es 2025. Es un tema que creo yo que es trascendental, que lo mencionó Manuel, que digamos, lo dejamos pasar por encima,
pero que sería interesante que ustedes también, las personas que nos están escuchando, lo sigan poniendo, es el tema del litio y el tema de, se me olvidó el otro, el litio y el gas. El gas. Pero en especial el litio, y lo digo por una sencilla razón. Primero, porque el litio es un elemento fundamental para el tema de desarrollos tecnológicos. No hay que olvidar, incluso hay un trino de Elon Musk en 2019 que el hombre decía que con este golpe pues habría una posibilidad de acceso a ese litio. Y creo que esa coyuntura es fundamental en la actualidad, en la medida que vemos un cambio de orden o de configuración en términos productivos y en donde nuevos recursos naturales van a empezar a jugar un papel clave. No hay que olvidar que bajo el gobierno de Evo sacó su propio vehículo, ¿no? Un propio carro pequeño, obviamente con sus limitaciones, pero creo que ese ejercicio, ese fenómeno es transversal a todo. Y lo digo porque lo que estamos viviendo en Argentina también es una discusión que se ha dado en Argentina en dos visiones distintas que, pues, digamos, el gobierno argentino decidió que cada federación o cada, digamos, ¿cómo decirlo? No centralmente, sino de manera centralizada. Estado, sí. Claro, cada estado lo decidiera, si lo volvía público, si lo volvía privado, y creo que esa discusión va a entrar también en las próximas elecciones, o va a jugar un papel relevante también en el modelo económico y productivo, que además, como lo dice bien Manuel, y coincido con esa apreciación, es el que lleva casi 2 décadas de un estado de bienestar. En medio de las crisis económicas que vivíamos otros países, Bolivia siempre salía a rescatar en cifras en términos de desplazamiento de pobreza, etc. Yo tengo es una pregunta, ya de pronto, que de pronto Manuel puede ser como ya pasar más allá del escenario político, porque yo creo que ya el objetivo del programa creo que cumplimos en entender, digamos, cuál era la dimensión de la crisis boliviana, la dimensión política, que yo creo que es principal sobre la situación económica, que es una situación económica que puede ser generalizada en el ambiente latinoamericano por 10.000 factores, por la dependencia y demás de su aparato productivo. Pero quiero preguntarles una cosa, es precisamente sobre el litio. O sea, sobre el litio se ha hablado mucho, se ha venido hablando, pero yo no sé, y esto es qué tanto ha avanzado la industria del litio finalmente en Bolivia, porque si bien es una oportunidad, digamos, y tengo Evo en su momento y ya también han tratado, digamos, de configurar, digamos, que la producción de litio sea estatal, igual que el gas, igual que el petróleo, como un factor principal, pues el nivel de exportaciones y de ingresos que ha tenido por cuenta del litio, pues no han logrado sopesar, digamos, la importancia del gas, o por lo menos generar unos ingresos a pesar de tener las mayores reservas. Entonces, ¿a qué se debe esto? Una falta de desarrollo, digamos, y de la industrial interno por parte de Bolivia, o simplemente es que el mercado aún no logra, digamos, brindarle esos excedentes, digamos, esos ingresos a Bolivia para su economía. Simplemente esa duda. Yo creo que lo del litio es como esta frase de nuevo vino en viejos odres, y es como cualquier otro recurso natural. América Latina siempre ha tenido un gran problema, y es que simplemente se ha, digamos, centrado en la mera exportación de la materia prima y no ha añadido valor, obviamente, a esa materia para convertirla en una manufactura y generar mucho más ingresos. Y eso tiene que ver un poco con el poco, casi que nulo impulso a las políticas de innovación y de tecnología. Entonces, América Latina, obviamente, históricamente, pues obviamente ha generado como esa suerte de apuesta en esa lotería de las commodities, y es que efectivamente cuando el mercado se mueve, América Latina se mueve. Cuando el mercado se estanca, América Latina se estanca. Entonces es muy vulnerable a los shocks, pero también es muy activa, obviamente, frente a la demanda. Ahora, ¿yo qué creo en el caso de Bolivia? Y es que la discusión está abierta. La discusión está abierta porque, por un lado, sí se está hablando de la nacionalización del litio, lo cual implicaría retomar un poco la idea de, como estos primeros gobiernos del MAS, que obviamente generaban como esa propiedad estatal frente a un recurso natural, y generar todo este milagro boliviano en torno,
obviamente al gran manejo en términos de los recursos naturales y de sus rentas, pero también hay que decir que esta situación que está pasando Bolivia, que es obviamente ese desgaste en términos del modelo, pues no da para que efectivamente se esté hablando totalmente de la nacionalización del litio. Por eso se está hablando incluso que también podría ser o abrirse a los inversores extranjeros, y ahí, por ejemplo, está el señor Elon Musk, pero también hablar de un modelo mixto, es decir, 50% de participación del Estado y 50% en términos de la inversión extranjera. Entonces, la discusión está abierta, seguramente será un tema de campaña muy importante, pero de nuevo, yo creo que Bolivia también refleja un poco esa idea de estancamiento en términos de cómo manejar la matriz productiva, si solamente quedarse en el sector primario o avanzar con tecnología y obviamente innovación hacia otro tipo de producción, digamos, que genera un poco más de ventajas comparativas para América Latina y particularmente para Bolivia frente a otros mercados, pues que obviamente le compiten a estos países, ¿no? Claro, Manuel. Bueno, yo creo que, Andrés, ha sido un excelente episodio. Creo que hemos podido abordarlo de diferentes aristas. Nos quedó un poco lo regional, ¿no? Esa reacción. Pero bueno, lo dejaremos para otro programa, para otro episodio, porque creo que fue muy, muy interesante también la reacción de lo regional. Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos en este 10º episodio de Aldea Mundial, el podcast, por abrirnos un espacio en tu agenda y ofrecernos tus conocimientos en estos asuntos, Manuel. Alejandro, Andrés, muchas gracias por la invitación. Encantadísimo de hablar de estos temas y aportar para el debate. No, pues nada, agradecerte, Manuel, y agradecer a todas las personas que escuchan Aldea Mundial Podcast. Los invitamos a seguir también nuestras redes sociales en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube, y digamos que se suscriban en el operador de audio de podcast donde estés escuchando en este momento. Y dentro de 15 días nos vemos con un nuevo episodio de aquí, de Aldea Mundial, el podcast. Muchas gracias. Chao, chao. Para la próxima.